Buenos días a todos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad tan especial que nos da de compartir juntos estos tiempos. Qué bendiciones honrar al Señor, amar al Señor. Bueno, hoy es un tema muy especial y la pregunta, el tema, bueno, la pregunta sería, ¿Dios tiene necesidad de algo? Y hoy el tema de la gran necesidad de Dios. Ya leímos Isaías 59, 12 al 17, y precisamente ese es el tema, especialmente el versículo 16, que vamos a resaltar ahorita más adelante. No olvidemos, miremos, yo quiero empezar con otras dos citas, Hebreos 4, 14 al 16, dice la palabra del Señor en Hebreos 4, 14 al 16. Y la necesidad de Dios. Quiero fortalecer, estamos hablando mucho sobre la oración. De hoy en 8 días vamos a hablar de cómo orar las promesas de Dios. Tema muy lindo. Pero hoy quiero resaltar la importancia, digamos, como la confianza que tenemos nosotros para acercarnos a Dios. Y esa confianza que tenemos para acercarnos a Dios no nace de nuestra disciplina, de nuestro esfuerzo propio, sino de algo. De Hebreos 4, precisamente 12, 4, 14 al 16 dice: por tanto, temiendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, lo que hemos profesado, lo que hemos confesado, Jesucristo es el Señor de mi vida, esa es nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Mire, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bueno, ahí está la diferencia, sin pecado. Ahora sí, el 16. Acerquémonos, ¿cómo? Acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente, ese es el llamado en esta mañana. Toda mi enseñanza hoy, la predicación está enfocado en eso. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué palabra tan hermosa. Y Hebreos 7:25 también nos dice la palabra, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Pero mire lo que dice, cómo termina este versículo. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Wow! El Señor intercede por nosotros. Entonces, cuando tú te acercas al Señor, entonces hay una conexión con el Señor. El problema es acercarnos, ese es el tema. ¿Qué nos impide acercarnos a Dios? Por eso, esos pasajes muestran que nuestra confianza para acercarnos a Dios no nace de nuestra disciplina, sino que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote y vive para interceder por nosotros. Esa es la confianza por la cual nos acercamos al Señor. Somos llamados a una vida de oración. La base de la visión aquí, por ejemplo, en la iglesia es oración y proclamación de la palabra. Entonces, pero si no tenemos una vida de oración, esa es como una vida de comunión o una vida de relación. Los padres que viven con los hijos, ¿será que todo el día están todos bravos o todos callados o todo el tiempo? Así vivan lejos, siempre hay una comunicación entre el padre y los hijos o entre los cónyuges o en un lugar de trabajo los compañeros, todo el mundo callado, no, hay comunión, siempre hay comunicación. A veces perdemos ese sentido cuando se trata con Dios. Esa comunicación como que no es muy constante. Entonces, somos llamados a una vida de oración, pero lo fundamenta en el Evangelio aquí, que como leímos, oramos entonces porque Cristo ya abrió el camino y sigue intercediendo por su pueblo. Quiero dejar una ilustración. Un viajero o digámoslo así, los que pasean, ¿cómo se le llama? Un turista, eso, turista. Entonces, un turista, pues, un viajero llegó a China, visitó un templo pagano en un día que se celebraba el gran festival allá en esa población. Había innumerables personas que se acercaban a un ídolo raro. Ese ídolo raro pues estaba enmarcado en un altar sagrado para adorarlo.
Bueno, este visitante notó que muchos de esas personas se acercaban, eran muy devotos, pero lo que le llamó la atención es que llevaba cada uno unas tiras de papel. Y en esas tiras se habían escrito oraciones manualmente o a mano o impresas. Pero estas personas, ese papelito, lo envolvían en las tiras en bolitas de barro endurecido y lo lanzaban al ídolo. Esas bolitas con sus oraciones escritas lanzaban al ídolo. Bueno, este turista preguntó, oiga, venga, el viajero preguntó, ¿cuál era el significado? ¿Por qué le tiran bolitas allá al ídolo? Entonces, él preguntó, bueno, ¿cuál es el significado de ese extraño proceder? Bueno, la gente le dijo, los que estaban cerca, le dijo, es que ahí están las oraciones. Si las oraciones se quedan pegadas al ídolo, las oraciones son escuchadas. Pero si se repele y no quedan pegadas, entonces las oraciones son rechazadas. Entonces, de acuerdo a esta situación, ellos sabían o creían que si se pegaban sus oraciones al ídolo, eran contestadas. Bueno, entonces, hermanos, ellos esperaban que su ídolo respondiera de una u otra manera. Ahora nosotros, ¿qué tiene que ver con nosotros? Nosotros no tenemos ídolos. Nosotros no tenemos ídolos. Nosotros hablamos con un Dios vivo. Un Dios vivo que sí nos escucha, que sí nos oye. Bueno, hay muchas referencias. ¿Quién nos oye, cierto? Por allá, me acuerdo de tantas allá en la palabra del Señor. Si sabemos que nos oye, entonces tenemos las peticiones, que son muchos versículos, ¿cierto? Bueno, el Señor mira a sus justos y está atento a sus oídos al clamor de ellos. Por allá dice en un salmo. Bueno, entonces la pregunta sería, hoy voy a hacer muchas preguntas. Voy a hacer otras preguntas muy generales. ¿Por qué entonces oramos tan poco si sabemos que Él nos escucha? Tremenda pregunta. Es posible que nosotros como que nos sonreímos ahí. ¿Será que sí? Sí, Dios nos acepta la oración, claro que sí. Pero mis amados, hay una cosa muy importante que entender. No deja de ser un hecho que la mayoría de los cristianos tienen ideas muy vagas cuando adoran y oran al Dios vivo. Miran las condiciones que hacen en sus oraciones. Y la mayoría ponemos más condiciones a Dios cuando estamos ante Él. Pero entendamos algo, la oración es la llave que abre la puerta a la sala de los tesoros de Dios. La oración es la llave que abre la puerta a la sala de los tesoros de Dios, al gran salón. Que el Señor abre el salón y dice, escoja lo que quiera. Mis amados, no es exagerado decir que todo crecimiento verdadero en la vida espiritual, toda victoria sobre la tentación, toda confianza y paz en medio de las dificultades y en los peligros, toda paz interior, ese es nuestro ser interior, en épocas de contrariedades y pérdidas, toda la comunión cotidiana con Dios, todo ello depende de la práctica de la oración privada. La victoria sobre cualquier situación, como dijimos, tentaciones o situaciones de peligro o adversidades que a veces nos salen de nuestro control. Todo, la victoria depende de tu tiempo, de tu oración privada. Primero que todo, quiero hablar hoy de Dios sigue buscando intercesores. Primer punto, quiero hablar, dice, y se maravilló Dios. Hay un versículo que siempre es estremecedor. Dios se maravilló. ¿Hay algo que sorprenda a Dios? Él es Dios, pero dice, se maravilló. No porque el pecado fuera muy grande, no porque es Babilonia, como en el contexto allá en Isaías 59, 16, no porque Babilonia fuera poderosa, no porque Israel fuera pequeño. Se maravilló, como dice Isaías 59, 16, porque no encontró un intercesor. ¡Qué tremenda! El Señor no encontró un intercesor.
Estas palabras son realmente sorprendentes, mi amado. Lo atrevido de la idea es que es suficiente para que uno quede pasmado, para que el cristiano que ama al Señor quede como, ¿cómo así que no encontró a alguien que se acerque a Dios? ¿Cómo así que no había ninguno? Del pueblo de Israel no hay nadie. Es importante entender eso. Por eso, no hay una realidad más vital que esta para entender nuestra relación con Dios. Mire que aquí dice el versículo 16, se maravilló de que no hubiere quien intercediese, que no hubiera quien se interpusiese, dice esta versión, si quien se interpusiese, que se interpusiese, como dice muchas veces, otra versión dice, o que se ponga a la brecha. Ya dijimos qué significa la brecha hace 8 días. Entonces, mis amados, uno dice, no, pero eso eran los días de Isaías, antes, por allá. Pero mis amados, antes de la venida del Señor, cuando Jesús iba a venir aquí a la tierra, allá en Juan 1:14, Jesús dijo algo. La palabra dice algo acerca de Jesús. Dice que antes de Jesucristo dice que era lleno de gracia y de verdad. Era lleno de gracia y de verdad. Y antes que el Espíritu Santo viniera sobre la gente, sobre el pueblo, dice que el Espíritu Santo vino lleno de gracia y verdad, y ahora lleno de gracia y de poder. El Espíritu Santo también para ayudar nuestras flaquezas. Allá en Romanos 8:26. ¿Qué tiene que ver esos dos versículos? Dijimos que Jesús se presentó, que es lleno de gracia y verdad. Y el Espíritu Santo es lleno de gracia y de poder. Y ambos nos ayudan, dice que para interceder por nosotros. Y aquí en Romanos 8:26 dice que Él vino para ayudar a nuestras flaquezas, para interceder Él mismo por nosotros. Qué tremendo. Y este maravilloso poder de Dios, esas promesas de nuestro Señor respecto a la oración, vino sobre aquellos para fortalecerlos. Mis amados, para que supliquemos ante el Señor. Y eso fue, inclusive esas promesas antes de que se derramara plenamente su poder. Y en Romanos, ya estando la iglesia, para que se sostuvieran en ese poder. Mis amados, cuánto más maravilloso para nuestros días y cuánta más real se necesita hoy en día la fuerza de la oración, entendiendo que es a través de Cristo y entendiendo que es por el Espíritu Santo en estas condiciones de hoy en día. Entonces recordemos que todo depende de la oración. Nuestra vida depende. Dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, es justo por la fe vivirá. ¿Pero dónde viene la fe? Si no es cuando se arrodilla y cree que hay alguien que le escucha. Ahí comienza la fe. Y empieza a entender lo que dice la Biblia, las promesas que están aquí frente al Señor en oración, o sea, en comunicación con Él. Y le dice, Señor, ¿se acuerda que tú me dijiste aquí? No lo he visto todavía en mi vida. Tú eres tan hermoso y tan precioso. Déjamelo ver. Y empezamos una relación tan cotidiana con el Señor y tan formal con el Señor. Entonces, mis amados, porque Él ha dejado muchas promesas, hay muchas evidencias, por ejemplo, en los últimos tiempos, en esa realidad de oración. Joel 2:28, que todos lo conocemos, Dios prometió derramar su Espíritu y el Espíritu suplica, dice, ¿sobre quiénes? Dios derramaré mi Espíritu sobre quiénes, sobre toda carne es todo ser humano. La palabra carne ahí es ser humano. Entonces, Él prometió sobre toda carne, sobre todo ser humano. Esa era súplica, pero muchos cristianos apenas tienen idea de lo que significa la súplica que el Espíritu Santo está haciendo.
pasan por alto ese llamado de esa realidad espiritual. Por eso es que a veces ya no tenemos visiones ni sueños, como dice ahí, y bueno, seremos llenos y profetizarán nuestros hijos. ¿Dónde está la experiencia de esa realidad con Dios? ¿Sabe por qué? Porque muchas de nuestras iglesias no solo no celebran reuniones de oración, sino que cuando se habla de reuniones de oración o búsqueda como congregación para orar, hablando del tiempo de iglesia como pueblo para orar, ahora mucho menos personal. Mis amados, inclusive cuando se habla, muchos dicen, ay, ese sí es mucho fanático. Pobrecito, ¿cómo habla de que oremos y que oremos? Mis amados, quiero decirle que, así como le llama al principio, Jesús tiene el mismo poder hoy que antes, que siempre. El Señor Jesús está deseoso de que los hombres sean salvos hoy y siempre, y está buscando a aquellos que se pasen a brecha por aquellos para salvación. Su brazo no se ha cortado para salvar. Él no puede alargar ese brazo a menos que nosotros oremos, a menos que nosotros oremos más de verdad. Podemos estar seguros de esto. El secreto de todos nuestros fracasos es que fallamos en la oración privada. Y eso lo he entendido mucho en esos tiempos. El secreto, porque ¿cuántos de nosotros vemos y a veces nos frustramos? Y a veces vemos que como, ay, todo por qué nos salió mal, etcétera. Pero si revisamos bien más a fondo, es que porque fallamos en nuestra vida privada de oración. La pregunta no es, ¿necesita Dios poder para manifestarse? No, Él es poderoso. Más bien la pregunta sería, ¿será que Dios sí encuentra personas aún hoy en día disponibles para interceder? ¿O se maravillará de nosotros? La pregunta del cielo no es si Dios puede actuar. La pregunta es si encontrará alguien dispuesto a interceder. El segundo punto que quiero hablar hoy es el gran problema de la iglesia no es la falta de poder, sino la falta de oración. No es la falta de poder, porque todos tenemos el poder ya dispuesto a nosotros, sino la falta de oración para penetrarnos en ese poder que Dios quiere. Entonces, las preguntas serían, ¿por qué tantas derrotas espirituales? Me voy a decir por qué. Porque se ora poco. ¿Por qué tanta apatía y adormecimiento? Porque se ora poco. ¿Por qué hay por qué hay tan pocas personas o tan pocas conversiones? ¿Por qué hay tantas sillas vacías? Porque se ora poco. ¿Por qué tantos cristianos desanimados en estos tiempos? Porque se ora poco. ¿Por qué no hay pasión por las cosas de Dios? Porque oramos poco. Sí, Dios se maravilla. Dios se maravilla. Que muy pocos verdaderamente están dispuestos a negarse a sí mismo y pasar tiempo con Dios. Si Dios se maravillaba en los días de Isaías, no tenemos de qué sorprendernos de que en los días en que estaba sobre la tierra, nuestro Señor también se maravillaba con aquellos que eran incrédulos, impedían prodigios y milagros, allá en Marcos 6:6. Jesús también se maravillaba. ¿Por qué se maravillaba el Señor? Mira, aquí dice la palabra, y estaba asombrado. ¿De qué estaba asombrado, maravillado? De la incredulidad de ellos. Qué tremendo. Entonces, mis amados, debemos reconocer la importancia de la oración, porque la existencia de un cristiano que prácticamente no ore es algo asombroso. Un cristiano que no ore. La pregunta es, ¿si existe? Un cristiano que no ore.
lo vemos reflejado en la iglesia. En las iglesias, en la mayoría, muchas iglesias, hay muchas sillas vacías. ¿Por qué? Porque muchos se han abandonado las reuniones de oración. ¿Qué pasaría con aquellas iglesias en que no celebran las reuniones de oración semanales? Porque muchos las consideran pasadas de moda. No hagamos otras actividades. Acuérdate que tocas atraer. Eso no haremos, eso no hagamos esto. ¿Por qué tanta debilidad en las reuniones de los cristianos que se reúnen cada domingo por miles y salen a lo mismo cada semana? No hay impacto. Mi Spurgeon, por ejemplo, dar un ejemplo de Spurgeon que muchos lo conocen, por lo menos, quienes tenía el gozo de poder decir que cada lunes por la noche dirigía una reunión de oración. Y él decía, a las que asistían entre 1,000 y 1,200 personas de un modo regular. Todos los lunes, hermanos, hemos dejado de creer en la oración. Y no estoy hablando de las expresiones que usted hace por la mañana. No me estoy refiriendo a ese tipo de oración. A una oración de pasión, a una oración de convicción, a una oración de sentir la presencia del Señor en el secreto. Mis amados, en la iglesia aún nos reunimos semanalmente para la oración. Pero ¿sabe qué es lo sorprendente? Aquí, por ejemplo, tenemos una reunión de oración semanal. Lo sorprendente es que la mayoría de los miembros de la iglesia nunca se asoman a esa reunión. Nunca sienten respaldar una obra. Y miembros de la iglesia que tenemos la reunión semanal los miércoles siquiera aparecen por ahí. Solo es una reunión de oración. Algunos dicen, mis amados, ¿cuántos han disfrutado de una reunión de oración? Y estoy dando ejemplo de reunión de oración congregacional para no ir más allá a lo personal, que eso es más de fondo. Si no somos capaces de hacer una reunión de congregación, mucho menos de lo personal, porque por lo menos respaldamos todos. Para muchos es un gozo respaldar la oración, o es un deber, o es una obligación, o es un parámetro que me toca porque entonces yo pertenezco a tal cosa. Mis amados, perdónenme por hacer tantas preguntas, pero Dios quiere fortalecernos en medio de las debilidades, porque hay mucha deficiencia de la oración y es un llamado hoy. Y no estoy tratando de criticar a nadie, ni mucho menos condenar a nadie, porque eso lo hace todo el mundo. Mi anhelo es despertar en cada uno de nosotros el deseo de apoyarse en Dios como nunca. Que no tengamos a Dios como el Dios bombero. Lo que deseo es animar, estimular, que elevemos nuestro nivel de oración con el Señor. Nunca somos tan altos como cuando estamos de rodillas ante el Señor. No se trata de criticar, mis amados, a nadie su vida de oración, porque el que se atreve a criticar a otro, cuando miramos nuestra propia vida, nuestro pasado, nos damos cuenta que también pasamos periodos de nuestra propia vida en ese tiempo. Entonces no podemos señalar a nadie, pero sí creemos que ha llegado la hora de dar un toque de corneta, toque de trompeta. Es el momento que nos levantemos como iglesia a un llamado a la oración del secreto, privada, personal, y a un llamado a la oración de la iglesia. Qué tremendo, mis amados. Tenemos que enfrentar este asunto de la oración. Parece que hay otra vez el pastor con la misma. Mis amados, ¿acaso la oración no es una parte integral de todas las creencias?
de todas las religiones, de todo el mundo, la oración y la oración, como decía Artica, la ilustración, todo el mundo trata de llegar a su Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tenemos a un Dios que nos escucha, a un Dios que ha prometido, a un Dios que ha dado promesas. ¿Y son válidas todas las promesas de Dios respecto a la oración? Será esa pregunta. Muchos dicen sí, sí, claro, todas, sí, sí, sí. Pero mientras muchos se preguntan, yo me atrevo a decir que para muchos no son válidas esas promesas, porque no las hace efectivas en sus vidas. Por eso, hablando de promesas, vamos a hablar mucho de esas promesas de 8 días hasta que sucedan las respuestas. O sea, ¿alguna vez se le ha ocurrido alguna vez que Dios no dio ninguna orden innecesaria o una orden cuyo cumplimiento fuese dejado a nuestra opción? Se cumple, depende de nosotros. No, Él lo dijo. El problema es que a nosotros nos falta coger esa promesa, hacer la vida. Mis amados, la oración no es simplemente poner en acción una gran resolución a orar, como decía ahora. Va más allá. Tiene que ver con su amor a Dios. Tiene que ver con saber quién es Él para ti. Tiene que ver con muchas cosas. No solamente, ay, ¿verdad que toca orar? Y me arrodillo, me siento, estoy parado, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y ya oré. Así no es tu vida. Eso es una religiosidad. Dios quiere experimentar o quiere que tú experimentes una experiencia con Él, vivencial. ¿Acaso el Salmo 51:10, como David clamaba, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio? Ahí comienza una oración. Antes de que podamos empezar a orar bien, mis amados, el apóstol del amor, Juan, inspirada en esas palabras de amor, tenemos que tener en cuenta hoy, dice, primera de Juan 3:21, primera de Juan 3:21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprochan algo, aquí dice, si no nos reprende, o sea, si no nos reprocha, ¿qué dice? Confianza tenemos en Dios. Y lo que pedimos, lo recibiremos de Él. Versículo 22. Cualquier cosa que le pidamos, lo recibimos. Estoy descubriendo algo en la palabra y en la oración, que Dios siempre responde. Dios siempre responde. ¿Usted cree esta promesa? ¿La cree? ¿La cree? ¿Sí la cree? Aleluya. Es una promesa ilimitada. Pero sin embargo, cuán poco lo ponemos en acción. Cuán poco reclamamos de Cristo. Y nuestro Señor se maravilla de nuestra incredulidad. Si leemos los evangelios, por ejemplo, encontramos tantas verdades, tantas profundidades. Si nos atrevemos a meditar los evangelios, inclusive por primera vez, encontramos muchas de las, digamos, respuestas del Señor. Recuerde esto, una iglesia puede tener programas sin oración, pero jamás tendrá avivamiento sin oración. Y es por eso que Dios nos ha digamos, guiado a no más actividades, sí, los, digamos, programas grandes que queríamos, no, vamos por partes. Porque si no hay avivamiento, si no hay un despertar espiritual, ¿qué sacamos con hacer actividades, hacer una reunión, si no viene nadie? ¿Dónde está ese avivamiento por el Señor? Que la reunión de caballeros,
no tengo tiempo. La reunión de damas, no tengo tiempo. Todos tienen su argumento para no venir. Así no es. Si tú no te avivas, si tienes pasión por el Señor, menos vas a amar la obra del Señor. Y eso sucede en ese avivamiento. Por eso una iglesia puede tener miles de programas, pero sin oración no hay nada. Pero jamás tendrá un avivamiento. Jamás habrá un avivamiento sin oración. Por eso clamamos y hemos pedido y hemos orado aquí para que usted y yo oremos en el privado ese avivamiento personal, porque eso fluye y se demuestra. Tercero, la oración es el motor de toda la vida cristiana. Tercer punto, la oración es el motor de toda la vida cristiana. ¿Por qué es el motor? Porque la oración, ¿qué es oración? Comunicación con Dios, no comunión, perdón, no es diálogo, no es hablar con Dios, porque eso es una definición muy elemental, pero es una comunicación, y en toda comunicación siempre hay el emisor y el receptor, el que recibe. Si no recibe, no hay comunicación. Y si no hay una respuesta del receptor, tampoco hay comunicación. Y siempre hay un medio. El medio es el secreto con Dios. La actitud mía, la motivación mía. Así como cuando yo cojo el celular y llamo a alguien, está el receptor que es el celular y allá que me contesta es el que recibe. Pero, perdón, el canal, hay un canal siempre de comunicación, un intermediario. El intermediario es el celular y el receptor recibe allá mi mensaje y empiezo a hablar y él me responde y yo le hablo, entonces yo soy el emisor. A través de ese canal, hay un canal. Pero el canal para Dios, Él es el receptor y yo soy el emisor. Entonces hay un canal que es mi actitud, mi disposición, mi humillación ante el Señor, el reconocimiento que es Él. Entonces la oración que produce, estamos hablando del tercer punto, es el motor de toda la vida cristiana. La oración produce comunión. Por eso a veces sentimos a Dios alejado. ¿Qué pasa conmigo aquí, Señor? Pero si tú estás en comunión con Dios, vas a entender qué pasa contigo. Pero si no estamos en comunión con Dios, vamos a estar todos como ciegos, sin saber, sufriendo y luchando, sin saber para qué y por qué. Pero cuando aún en medio de la adversidad, tú estás en comunión con Dios, Él te muestra el por qué. Qué lindo con el Señor. Hay santidad. Tenemos el espíritu de santidad, dice la Biblia. El espíritu de santidad. Ese espíritu de santidad, que es el Espíritu Santo, está en nosotros. Y es santo significa apartado. Y entonces nos vamos apartando con cosas que no le agradan a Dios en medio de la oración, porque vamos conociendo a Dios. La oración nos lleva a conocer a Dios y saber su voluntad. Entonces cambiamos. Nos trae paz, nos trae victoria, nos trae poder. ¿Se acuerdan de la iglesia primitiva, la iglesia inicial? En Hechos 2 vino el avivamiento del Espíritu Santo con poder y bueno, hubo 3,000 convertidos, etcétera. Pero si usted mira, sigue pasando la historia. Ya en el capítulo 4 estaban desanimados. Y oraban, Señor, danos de nuevo, o sea, danos poder, o sea, danos otra vez poder porque ya no damos más. Eso pasa, somos humanos. Pero cuando tú vas a la oración, te revitalizas, te fortaleces y deja de encerrarte en sí misma y en sí mismo. Deja de mirarse así, sino mira al Señor y recibe la fuerza suficiente, porque el Señor dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿No lo dice Efesios 6:10? Entonces, mis amados, Él nos da el poder, nos da la dirección. Señor, ¿qué hacemos aquí? Ayúdame, guíame, etcétera. La mayoría de nuestros desiertos es porque no tomamos las decisiones adecuadas y es porque no consultamos a Dios y nos resultamos metidos en tantas cosas. Él nos da dirección, pero cuando oramos y hay fruto, el fruto de justicia en nosotros, qué tremendo. El Señor nos dio 3 grandes órdenes de acción específicas. Y estamos hablando de que la oración es el motor de toda la vida cristiana.
y tres grandes órdenes de acciones específicas. Mateo 26, 41, solamente quiero leer la última parte, dice, al principio dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La primera, las tres órdenes es orad, id y haced. Esta es la visión de la iglesia, hacer discípulos, pero para llegar a ser, toca primero ir. Y para ir, me toca primero orar. Por eso toda evangelización, toda proclamación de la palabra, si yo no oro, no sé a quién le voy a hablar, pero si empiezo a orar, Señor, úsame, Señor, ¿cómo hago? Yo estoy dispuesto para ti. Y cuando menos piensa, el Señor le dice, mire, llévele esa promesita a esa persona, la sola promesa, no necesita más. Y mire, aquí le manda el Señor y ve la palabra, ¡ay, tan lindo! Me hago entender. Dios nos da estrategias, pero ¿qué sucede? Primero, orar. Dice orar y velad y orad. Y los otros tres grandes mandamientos también los vemos en Mateo 28, 19, que además es la visión también. Mateo 28 dice, id y haced. Ahí está la clave. Id y haced discípulos a todas las naciones. La pregunta es, ¿las obedecemos? ¿Estamos obedeciendo? Para ser discípulos es muy, muy importante el orden. Es muy importante el orden y es lo que estamos proclamando aquí en la visión de la iglesia. ¿Cuántas veces su orden de hacer o hacer es repetida por los predicadores de hoy? Y vamos, hacemos y hacemos. Parece que hubiera sido la única orden que dio, pero pocos se acuerdan del orden. Muchos recuerdan orad e id. Y a pesar de todo, sin obediencia al orad, no sirve de nada hacer, ni tampoco id. Mis amados, toda falta de éxito se puede demostrar. O sea, todo fracaso en la vida espiritual y en la obra cristiana es debido a la falta de oración, ya sea por la calidad o por la cantidad. A menos que oremos rectamente, no podemos vivir o servir bien. Recordemos que por eso tenemos la confianza con el Señor. Lo que Él hizo no es por mí, sino por lo que Él hizo por mí. Tengo acceso a la presencia de Dios. Tengo confianza con Él. ¿Por qué no aprovechamos esa confianza en Él? Mis amados, Dios nos quiere ayudar y convencernos de que entendamos la importancia de orar. Porque la Biblia tiene mucho que decirnos sobre este tema tan maravilloso y lleno de misterio que es la oración. Y a veces nos esforzamos por hacer algunas promesas que Dios nos dio del Señor. Y a veces cuando nos revela como si nunca lo hemos leído. Pero cuando Dios en oración nos muestra cosas, ¿cuál es el resultado? Tú cuando lees la Biblia y ves algo que Dios te habla a tu corazón, ¿qué es el resultado que Dios espera? No es para asombrarnos como un espejo. ¡Oh! Me salió un barrito aquí. Y ya y nos miramos, lo consentimos, mientras estamos en el espejo, salimos de ahí, se nos olvidó el barrito. Dios nos manda la acción, que no solamente es un espejo que nos está hablando la palabra, sino que lo que nos habló haya resultado en nosotros. Quiero que recuerde también esto. Nunca podremos hacer correctamente lo que Dios nos mandó a hacer si antes no aprendemos a hablar con Él. Esa es la guía del Señor en nuestra vida. Bueno, y por último quiero terminar aquí el cuarto punto, el llamado de Dios. Todos a Dios nos ha llamado. Amados, ahí donde tú estás, despertemos. El diablo nos ha puesto una venda sobre los ojos. Se está esforzando ahora mismo para que no nos encaremos en serio con esta situación de la oración. Que no reflexionemos sobre nuestra realidad de la oración. Y toda venda mágica se destruye en las mentes y los corazones en el nombre de Jesucristo, que impide que veamos la importancia de esa realidad con Dios,
de ese acercamiento a Dios, de esa comunión con Él. No hay nada más que tema tanto al diablo como la oración. Por eso nos impide tanto. A muchos, o no hemos escuchado, nos pasa a nosotros. Empezamos a orar, nos da dolor de cabeza. Empezamos a hablar, a tener ese ambiente firme de oración e intercesión. Y ahora sí me voy a dedicar, y por la mañana iba a dedicar a interceder por otro, por la iglesia, por todo. A los 3 días está enfermo. Ay, es que ya no puedo porque ¿dónde está la valentía? Y si tú te sostienes y avanzas, vas a ver la gloria de Dios y aún el enemigo que retrocede y toda enfermedad se va y tú sigues avanzando. No le tuviste temor. Muchos se opacan en la oración y disminuyen porque cualquier cosa, entonces ya no. Es que estoy agotada, es que no tengo tiempo, es que estoy cansado, cansada, todo eso. Porque el diablo no tiene ningún temor, incluso cuando nos ve estudiando la Biblia con diligencia. Pero sí, cuando dejamos de orar. Sí le tiene temor cuando nosotros oramos. Si dejamos de orar, de hacerlo, es una victoria para el enemigo y una derrota para nosotros. Alguien dijo, Satán se ríe de nuestro esfuerzo y se burla de nuestra prudencia, pero tiembla cuando oramos. Mis amados, la pregunta es, ¿ora usted de verdad? Si no, el fracaso le está rondando, por más obvio que sea el éxito que tienes en este momento. No olvidemos que la mayor cosa que podemos hacer por Dios es orar, relacionarnos familiar, personal, pero sobre todo de una forma natural con Dios. Podemos realizar mucho más cosas con nuestras oraciones que con nuestras manos. La oración es omnipotente. La oración puede hacer grandes cosas. Qué privilegio. Cuando nosotros oramos, Él obra. Todo rendimiento en el servicio es el resultado en la oración, mis amados. Si no fuera por la oración y la comunión y la intimidad con el Señor, no estaría aquí de pie. Tantos ataques bajos del enemigo usando personas, circunstancias y aún en nuestra vida, en nuestro hogar, en el ministerio mismo. Que Dios nos ayude, mis amados, porque todo éxito y rendimiento, el verdadero éxito está cuando estamos de rodillas de Dios, está cuando nosotros nos humillamos ante el Señor. Nos dice Proverbios, honra, riqueza y vida son los que se humillan ante el Señor. Es el resultado cuando nos humillamos ante el Señor. Que lo contrario del mundo. El mundo que riqueza, honra y vida, todo lo que hace el éxito, no importa si atraviesa a los demás. Todos creemos que sabemos orar, pero quizás la mayoría deberíamos clamar como los discípulos hicieron un día. Que pensemos que sabemos orar. Allá en Lucas, capítulo 11:1. Señor, enséñanos a orar. Les motivo mucho, mis amados, a una vida de oración eficaz y constante en el secreto con Dios. Recuerde que la oración no es una obligación. La oración no es una obligación. Ay, no he orado hoy y me va a ir mal. No, la oración no es una obligación. Eso no es orar, eso es religioso. La oración es un privilegio. Recuérdalo. No es una obligación, es un privilegio. Señor, enséñanos a orar. Señor, por quien Dios nos allegamos a ti, Señor. Tú eres la vida, la verdad. Tú eres el camino. Enséñanos la vía que has hecho para
fortalecernos en ti. Y termino con 3 versículos, 3 o 4 versículos solamente los va a nombrar, termino aquí, porque la palabra nos enseña, y todos lo sabemos, por eso lo voy a nombrar, no lo voy a explicar, sino para darnos una importancia de la oración. Era tan importante que los discípulos dijeron, Señor, enséñanos. Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Una oración eficaz es cuando nos disponemos en las manos del Señor. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos a un Dios que sí nos escucha, pero espera que clamemos a Él. Tenemos a un Dios que nos escucha. Qué tremendo. La pregunta es, ¿Dios sí se maravilla de usted que no ora? ¿Estará maravillado como pasó con el pueblo de Israel? Y se maravilló Dios que no había nadie que orara con él. Sí, ahí se habla solo. Que le ayude y que le cuide ahí la casa cuando no está. En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios nos escucha. Mateo 7:7, pedid y se dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Esta palabra a mí me llama porque dice que todo aquel que pide pues recibe, el que busca halla y el que llama pues se le va a abrir. Siempre hay respuesta de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Regresemos a Isaías 59:16, nuestro texto que iniciamos. Dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Si Dios mirara hoy nuestra iglesia aquí, si nos mirara a nosotros, ¿encontrará intercesores aquí entre nosotros? ¿Encontraría hombres que lloran por sus hijos? Si Dios mirara donde tú estás, ¿encontraría hombres que están orando por sus hijos? Mujeres que oran por su hogar y el hogar de otros por salvación. Si Dios nos mirara a nosotros, entendería que los jóvenes adultos aquí estarían orando por otros jóvenes. O se conforman como no hay, yo no voy. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Jóvenes que interceden por sus generaciones. Encontraría a aquellos dispuestos a servir a Dios con el clamor y ese corazón dispuesto para Él. Concluyo diciendo, la mayor necesidad del mundo no es una iglesia más grande. La mayor necesidad del mundo no es una iglesia más grande. Es una iglesia que vuelva a doblar sus rodillas delante de Dios. Ahí va a tener el éxito para alcanzar a muchos. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre Celestial, delante de ti venimos reconociendo nuestra indignidad, reconociendo, Señor, que no somos nada. Lo que somos por gracia. Lo que somos por bondad, por amor, por misericordia. Y tú nos has llamado a cada uno con un propósito de fortalecernos en ti, fortalecer nuestra relación en ti, de venir con confianza a ti, porque tú ya hiciste todo por nosotros, nuestro intercesor. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos acercamos a ti y ayúdanos, Señor, a fortalecer ese acercamiento
esa comunión contigo, esa comunicación contigo. Ayúdame a entender la importancia de la oración. Más que nunca hoy tú estás necesitando de hombres y mujeres que se paren en la brecha, que te interpongan por la salvación de muchos. Ayúdanos a no conformarnos con lo poco y a levantarnos en ti para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor Todopoderoso continúe bendiciéndoles. Victoriosa semana.